doné todo, que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Juli. Dari, qué alegría tenerte aquí en Rescatados por el Amor. Bienvenida. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que Dios ha rescatado a Dari en esta vida? Juli, ve, yo nací en una familia no tan creyente, practicante, pero no tan creyente. Pero al nacer no es mi propia familia donde llego. Ahí es donde empieza el Señor como a ese amor. Pero llego, en ese momento llego a mi familia, en la que Dios tenía para mí, por otras circunstancias de la vida llego ahí. ¿Tú eres de dónde, Dari? Yo soy llanera, yo soy del Casanare, de los Llanos Orientales. Muy bien. Entonces ahí llego a esta familia a dejarme por cosas de Dios. Y Juli puede preguntar por qué llego a esta familia. Porque ahí es donde empieza ese amor tan grande del Señor en mí, pero no por las circunstancias del camino, sino por lo que pasa, sino porque Dios me tenía para llegar a este hogar. De muy bebé, tenía unos meses de nacida cuando llego ahí, tenía como 4 meses de nacida, porque mi papá biológico, quien me da la vida, me deja sin madre. Mi mamá, él la mató cuando yo tan solo era una bebé. Entonces mi familia, a donde llego, son los que me recogen ahí, donde papá deja a mi madre. Mi papá, quien me cría toda la vida, es quien lleva a mi mamá al médico, al hospital. Eso es lo que cuenta mi familia, ¿cierto? Porque era una bebé. Ahí voy, creciendo con ellos, pero nada de saber qué pasaba o qué había pasado en mi vida. Crecí normal, una niña normal. Cuando llegué a bachillerato, me entra ese deseo de algo, pero no entro en la rebeldía, dentro de ese deseo de servir a alguien. Y ese servir era a Dios, y me dio por irme para el convento. ¿Tu relación con Dios hasta ese momento cómo era? No era una relación, digamos, de yo hablar con Él, yo ir a misa, ir a encuentros juveniles, no. Pero en tu familia sí te infundieron la fe, que el bautismo, la comunión. Sí, claro. ¿Iban a misa? Iban a misa esporádicamente, pero íbamos pues... ¿Rezaban algunas oraciones especiales o no? En Casanare, en Paz de Ariporo, donde soy yo, el 6 de enero se celebra una fiesta especial a la patrona de los llaneros. Entonces, ese 6 de enero era lo más hermoso para un llanero, es esa fecha. Eso es lo que yo más recuerdo, que era grande en cuanto a la religión. Pero el resto era trabajo, pero sí hubo una primera comunión, una confirmación, todas estas cosas, pero casi de rezar el rosario todos los días, muy poco. ¿Tu devoción a la Virgen era la de la fiesta? La de la fiesta, la que nació en mí en la fiesta y la que fue creciendo, pero en mí fue creciendo ese amor por la Virgen. Iba creciendo y a solas iba encontrándome con ella en la iglesia. Yo iba a la iglesia sola y me arrodillaba, pero nadie me lo infundía, era algo que nacía, o sea, algo que me nacía a mí. Impresionante. Ella me llevaba, yo iba allá y hacía una Ave María y ya. Pero no porque venía de una raíz, no, eso fue naciendo en mí, sin que nadie me lo dijera, fue naciendo en mí. Muy bien. Entonces ya llego a la etapa de querer, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya estamos en bachillerato, ¿qué vamos a hacer? Y ese ¿qué vamos a hacer? Aparecieron unas religiosas, como a los colegios van a hacer las convivencias y esto. Y eso se fue quedando en mí, como calando en mí, séptimo, octavo, noveno, 10, 11, se fue como calando, pero no fuerte. Pero sí se iba como calando a que terminé mis grados y me fui.
el 28 de noviembre me gradué y el 3 de enero ya estaba, el 3 de diciembre ya estaba en el convento. Fuiste como a hacer una experiencia. Fui como a hacer una experiencia en el pueblo. Ajá. ¿Y eran qué comunidad? Misioneras Siervas del Espíritu Santo, fundadas por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¡Wow! Impresionante. Entonces, de ahí ya nos traen a las niñas que queríamos hacer como la experiencia, nos traen a La Ceja, donde es la casa madre. Y ahí empieza una etapa muy bonita, Juli. Una etapa, todas las etapas son lindas en la vida. Sí. Empieza una etapa muy linda porque aprendí uno muchas cosas. Y ahí aprendí como esa devoción. Aprendí que era visitar al Santísimo, pero normal. Hice mi postulantado, hice mi noviciado. Profesé, pero fue una experiencia muy bonita, pero llegué al punto que no, y por muchas circunstancias como que no. No era como el lugar donde Dios... Sí, no era como el lugar donde Dios me tenía para hacer lo que quería hacer. Claro, y esto es lindo porque una experiencia de este tipo, sobre todo para las chicas que tienen como ese anhelo en el corazón, es muy bueno que se den esa oportunidad. Porque, por ejemplo, a veces uno cuando conversa con las personas, chicas ya más grandes que se casaron y en cualquier crisis del matrimonio siempre van a decir, es que si vio, yo debía haberme ido de religiosa, si vio, es que yo sentía. Pero el hecho de, por ejemplo, darse esa oportunidad es muy lindo cuando se siente eso en el corazón, porque definitivamente, bueno, si no fue y ya, o sea, te diste la oportunidad de poder que Dios te hablara a través de eso. ¿Sí o no? Claro. Y es una experiencia bonita, te ayuda a madurar, te ayuda a sanar y solamente Dios sabe por qué me llevó allí. O sea, claro. ¿Qué quería formarme allí, cierto? ¿Y cuánto estuviste allí? 8 años. 8 años. 8 años. Aprendiste muchísimo. Mucho. Entonces, esos 8 años estuviste todos en La Ceja. No, en La Ceja me formé. Fue la formación, noviciado, postulantado, noviciado. Conocí La Guajira, el Guaviare, estuve aquí en Antioquia, en muchos lugares. Estuviste de misión. Sí, de misión, eso me encanta. La misión me fascina. Ha sido una de las cosas donde me siento plena y feliz, la misión. O sea, el servir. Muy bien. Entonces llegó el momento en el que ya una conversación será con Dios, dijiste, no es el lugar. No es el lugar. ¿Qué pasó contigo después? Ay, Juli, ese después sí que fue el revolcón que no había tenido en la juventud. Ajá. Salí de la comunidad como a los 24 años, 25. Eras muy jovencita de todas maneras. Y eso fue una cosa de locos, como decimos, porque entré a tener como muchas crisis. Claro, y es como natural. Muchas crisis y algo como, también como con la fe. Pero aparece en esa crisis, en todo eso que empecé a tener, hasta un momento de quitarme la vida, aparece. Wow. Y ya entrar como a momentos de quedarme sola, esto no tiene sentido, ¿cierto? ¿Tú después de eso regresaste a tu tierra? No, me quedé en Antioquia. Muy bien. Y trabajo aquí en Antioquia. Entonces, al salir de allí queda uno como, pero no por el hecho de pasar, sino el hecho de enfrentarte. Claro, la misma manera a la de misma, afrontar. y el mundo es una cosa de locos. Pero más que de locos era encontrarme conmigo misma. Porque no había encontrado con esa luz Dari de heridas, de vacíos. En el convento estaban, pero pero estaba en el Señor orando y esto. Pero al salir ya encuentro un poco de cosas dentro de mí. Y esas cosas que yo empiezo a encontrar es, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué vine a hacer? Y lo que nunca había pensado, lo pensé. ¿Por qué mi papá mató a mi mamá? O sea, lo que yo nunca había reflexionado, ni de niña, ni de joven, no. Me quitó lo más valioso, decía, y empecé como en esa crisis, como en ese vacío, como en eso. Por cosas del destino llegué y me dijeron, ves a un retiro de lazos. Entonces fuimos al retiro de lazos
Y en un momento muy especial, yo no quise hacer una actividad. Y no la hice, o sea, del dolor que como que se había allí en mi corazón. El momento más valioso para mí en el retiro fue el momento en que me encuentro con Dios en la confesión. El Padre, me confesé y el Padre me dice, hay algo más que me tienes que decir, niña. Yo no, ya todo lo dije ya. No, saca lo que hay en tu corazón. Yo pues, sana. ¿Pero era porque tú no querías decirlo o no sabías siquiera? No me acordaba, o sea, no sabía y no lo tenía en mi cabeza ni en nada. O sea, en ese momento yo estaba blanca, limpia, pues. Cuando yo le dije, Padre, ya todo está dicho. Me dice, hay una herida, hay un dolor con tu papá. Esa niña, esa joven, esa mujer se desplomó. Y abrazo al Padre, era un sacerdote muy, muy mayor. Yo abracé al Padre con tanto amor, que ahí donde yo digo a todo el mundo, el Padre no es el Padre es el sacerdote. Es el sacerdote que es Dios. Para mí ese abrazo fue tan sanador, que yo salí de allá y yo no caminaba. Yo era como si fuera como por unas nubes, porque allá entregué ese dolor. Pero tú viste en el sacerdote, viste el rostro de Dios ahí. El rostro de Dios Padre. Y allá sané, allá dejé, o sea, allá empecé todo mi proceso de perdonar a mi Padre, porque Él vive, de perdonarlo, de ir perdonando. Juli, lo más impresionante cuando empiezo a tener ese perdón, yo había tenido muchos episodios de migrañas fuertes. O sea, las migrañas mías eran fuertes, al punto de convulsionar con mis migrañas. Gastritis donde la gastritis era incontrolable. Cuando empiezo y decido en mí, cuando yo decido perdonar, es mi decisión perdonar. Cuando quise perdonar a mi papá y dejé, Juli, todo empezó hace más o menos 8 años que yo no sé qué es una migraña. Wow. Desde el día que fui a mi retiro, que empecé esto, que dije, es mi decisión y lo voy a perdonar. Busqué a mi papá. Busqué a mi papá y hoy en día, normal, o sea, lo saludo con mucho cariño, mucho respeto, pero es mi padre. Claro. Pero eso fue después de tanto proceso, de orarlo, de ir entregándoselo al Señor. Y yo creo que es la mejor decisión que yo puedo haber tomado en mi vida, porque a partir de ahí me empecé a sentir una persona muy segura. Yo era muy insegura, era muy miedosa, era tímida, era algo que no me salía, por más que quería no me salía. ¿Y después del perdón? Después del perdón fue una cosa maravillosa para mí, para mi alma, para los que vivían conmigo. Porque ya no había esa niña, esa joven, esa mujer ansiosa. Pero no sabía de dónde había ese vacío y esa herida. Y era por falta de ese perdón y de aceptarlo, porque yo no lo aceptaba. Porque nunca lo compartí, nunca lo hablé. Y como nunca lo hablé, pues pensé que todo estaba bien. Juli, ahí es donde yo invito a los jóvenes a que no se queden con nada en el corazón, a que hablen. ¿Y por qué les digo? Porque esto de haberme quedado callada, de habérmelo guardado, llegó un momento en que quise quitarme la vida. Me quise quitar la vida y llegué al punto de cometerlo, o sea, de hacerlo, cuando tuve ese encuentro con mamá, con la Virgen María. Y en el corazón me dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Las mismas palabras que le había dicho a Juan Diego, ella me las decía a mí en mi corazón. Ahí era cuando tú tenías ¿cuántos años? Tenía alrededor de unos 21 años, 22 años, cuando quería quitarme la vida. Pero era porque todo ese mundo convulsionado adentro, de no hablar, de quedarme callada, de que nada pasaba,
me llevó a eso, o sea, me llevaba a sentirme sola, porque ya empezaron las preguntas, como te lo decía, ya empezaron esas preguntas, ¿por qué mamá no está? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no estuve con mi familia? Aunque mi familia donde yo nací, donde yo me crecí, no fue mala, una familia hermosa que amo. Claro. A mamá la amo, a mis hermanos los amo. Entonces, pero eso te va llenando de vacíos. Y ahí es donde uno como joven no puede quedarse callado. Es buscar a ver con quién hablar y no saber, y con todo el mundo tampoco. Es saber con quién hablo, pero hay que hablarlo. Sí, la palabra de Dios creo que habla algo acerca de eso, que entre 1001 sea como el que... El amigo, el confidente. Ajá. Hay muchos, pero uno solo es el amigo, el que te va a llevar por ese camino. Y yo también tuve esa amiga que me llevó por el camino, que me volvió a acercar a Dios, que me volvió a decir por aquí es. Cuando te hablaron del retiro de Lazos, ¿cómo estaba tu alma en ese momento? No, Juliana, ahí estaba, recién salí del convento, ahí estaba súper mal, súper mal. La fe se había perdido, todo había desaparecido, lo que alguna vez había estado bien, todo volvió, o sea, todo estuvo mal. O sea, el retiro, estar en el retiro y haber llegado a vivir el retiro fue el regalo más grande que una amiga me dio, que una hermana amiga me dio. Dari, ¿cómo puede llegar? Y bueno, si no me lo puedo responder, no hay problema, pero es una pregunta que me hago y a veces yo suelo ser un poquito imprudente, pero creo que esto también le puede ayudar a muchas chicas. ¿Cómo puede llegar una persona que ha tenido a Dios tan cerquita como lo es, por ejemplo, una religiosa, o uno lo ve en casos de sacerdotes, después de haber vivido tanta misión, a como tú dices, quizá llegar a decir que todo eso de la fe queda en nada o como se dice, perder la fe? ¿Qué crees que le puede pasar al ser humano para poder llegar a vivir eso en su vida? Eso puede pasar, Juli, porque uno no llega a esta parte de la formación y no es sincero, o sea, no es tan honesto consigo mismo, sino que no se abre a un superior, a alguien que está al lado. Ve, esta es mi situación, yo pasé por esto, creo que esto tengo que sanar, no. Sino que tú llegas y no buscas esa orientación. Y al salir, sale con todo eso ahí guardado. Y no porque no te hayan generado esa confianza, la hay, sino porque simplemente uno se encierra en uno mismo. Pues fue el caso mío. Otros puede ser que los hayan defraudado, ¿sí? Claro, Porque sí. también lo hay. Sí, hay muchos casos. Sí, hay muchos casos, pero el mío fue más encerrarme en sí misma y pensar que todo estaba bien, cuando no. Juli, por más que haya una mamá que hayas crecido con una mamá, un papá y unos hermanos, te falta la figura mamá, o sea, la mamá tuya. Claro, sí. Y el no tener esa mamá te genera muchas cosas, porque aún estaba mamá, pero la mamá, yo no fui tan amorosa con la mamá, o sea, y las mamás antiguamente no eran tan venga hijo, así como ahora, no. Entonces uno se va aprendiéndose como muy independiente, creo. ¿Tú siempre supiste que la familia con la que estabas no era tu familia biológica? Ya muy mayor, ya muy grande, ya grande. ¿Y cómo tomaste eso? ¿Cuántos años tenías? Alrededor de unos 13 años. Grande. Grande. Sí, estabas grande. Grande, ya ¿Cómo estaba fue grande. ese impacto en tu vida? Ahí, Juli, que lo preguntas, ahí es donde yo no pregunto. Ahí es donde yo no pregunto y todo se queda en mí. O sea, tú te fuiste guardando todo. Ahí es donde yo digo, los jóvenes no pueden guardártelo todo. Porque ahí es donde hay ese choque. Y así como a mí, hay muchas niñas que en la actualidad quedan sin papá y sin mamá. No pueden guardarlo todo, o sea, no pueden, porque uno se cierra en uno mismo. O sea, se va cerrando tanto en uno que le da miedo hablar, que te da miedo porque, o sea,
como me pasó a mí, le puede pasar a muchas personas, Claro. y sobre todo jóvenes. Entonces, no nos podemos quedar callados. Porque eso fue lo que pasó, Juli. Y desde ahí empiezo a callar, a guardar. Nunca le pregunté a mi mamá pero sí, con el tiempo fui conociendo a mis padres, a mi papá, pero también mi mamá y mi familia me cuidó mucho. Claro. Entonces ya vine a hablar con él de persona a persona, ya muy grande. Mi primer diálogo fue con él como a los 20 años. Después después de haber ido al retiro de Lazos, que ya hablé con él. Y tengo un hermanito de sangre, con él tengo una relación muy bonita, y con él fui a buscar a mi papá. Wow, impresionante. Sí, y para mi hermano ha sido más duro. Para mi hermano ha sido más duro porque yo digo que el ir al convento me ayudó también. Claro, claro. Me ayudó. Porque no soy de esas personas tan rencorosas. Pero, ¿qué es lo que hace el perdón? Cuando uno opta por perdonar y tú perdonas, ya no hay un rencor hacia las otras personas. Porque lo hace de corazón, pero es una gracia de Dios. Claro, sí. El perdón es una gracia de Dios que te lleva a eso, a perdonar, y perdonas y ya, o sea, ya uno recuerda, pero no recuerda con ese odio y ese dolor tan intenso que hay, ¿cierto? Porque muchas veces uno hubiese querido tenerla ahí, abrazarla, besarla, pero no. Pero, Juli, el encuentro que yo tuve con la Virgen, y a eso me llevaba la Virgen. Cuando te cuento y empezaba contándote que yo iba por iniciativa sola, era mamá que me cuidaba. Claro. Era la Virgen que me cuidaba. Era ella la que decía, yo soy tu madre. Yo fui tu mamá desde el primer momento. Entonces, es saber que ella estaba ahí, y en todos los episodios, en todo lo de mi vida estuvo ella. Entonces fue muy bonito después entender toda la maternidad que ella ejerció en mí. Lo mismo, la figura del papá, ese Padre Dios, la vi fue en el día de mi confesión con ese sacerdote hermoso. Qué belleza. Entonces ahí va el Señor empezando a sanar esa familia, pero ellos lo van haciendo todo. Dari, cuando fuiste al retiro, ¿tú fuiste con el corazón dispuesto a que Dios obrara? ¿O? Sí. Sí, o sea, sí. Tú fuiste, yo necesito esto, Sí. y lo voy a... Sí, porque yo estaba llegando ya muy bajo. O sea, donde no pase el retiro, donde no llegue el retiro, no sé... La historia sería otra. Otra, porque ya estaba empezando a querer experimentar otras cosas. Entonces yo creo que el retiro llegó cuando tenía que llegar. El retiro fue para mí el regalo más grande del cielo. ¿En qué momento Dari decide ser misionera de este movimiento? Ay, no pensaba ser misionera. Fui al retiro porque Dios lo tenía cierto. No, pero con el tiempo, cuando llegó lo de la consagración, mi hermana, la que me regaló el retiro, me dice, vamos a la consagración. Ella sabía en su corazón que yo tenía que volver a ser consagrada a la Virgen. Porque tú eras consagrada por la misma espiritualidad. La misma espiritualidad de la comunidad. De la comunidad. Y como te decía, Juli, que el 6 de enero en el pueblo, en Casanare, en Paz de Ariporo, es la fiesta de la Virgen. Ese 6 de enero a todos los niños los consagran a la Virgen. ¡Wow! Impresionante. Es un santuario de muchos milagros, es un pueblo hermoso. Se llama Paz de Ariporo. De Ariporo, Casanare. ¡Wow! Hay que ir. Ya es la patrona del Casanare, es un santuario de muchos milagros. Entonces, allá consagran todos los niños. Y allá me consagraron a mí también, en el santuario. La Virgen estaba reclamando lo que era de ella. Eso, ella no lo iba a dejar perder. Y el pasar por el convento, el haber tomado los hábitos, el haber hecho mis votos temporales,
ya estaba consagrada al Señor. Claro. Pero claro. ella decía, toca más. Ella quería más, ella lo quería todo. Entonces empezaste a ir a las charlas de la consagración. Empecé a ir a las charlas de la ¿Cómo consagración. recibías esas charlas? Porque pues me imagino que pues toda la doctrina y tantas cosas, tú ya sabías todo eso. ¿Cómo recibía Dari al ver en ocasiones misioneritos que predican más con como con un entusiasmo, a El veces amor, que con la misma doctrina? Exacto. ¿Cómo escuchabas tú a tal vez chicos o personas que no tuvieran mucha formación, todas estas charlas? Juli, yo creo que fue una gracia de Dios. Uh-huh. El quedarme ahí y el Señor ya me estaba doblegando. Porque sí empieza eso a funcionar, ¿cierto? Uh-huh. Ese conocimiento. Claro. Y más cuando tuve un profesor como Monseñor Elkin, No, de Biblia. Señor Jesucristo, pobres misioneritos. Fue muy, muy teso, ¿cierto? Ajá. Pero el Señor empezó a bajar esa soberbia. Y mi consagración la dictó una misionera muy espectacular, con mucha doctrina, se llamaba Elizabeth Amayo. Se llama, es familiar de Wilson. Ajá. Entonces era muy amena, entonces, pero también lo predicaba desde el amor, desde... Claro. ¿Y fue dónde? En Yarumal. Muy bien. Ya empezó la consagración en Yarumal y me empecé a consagrar, me consagré, esa consagración fueron de 2 años, porque ella estudia en la universidad. Y sacaba su tiempo. para Impresionante, dar ¿no? las charlas en la noche. Wow. Entonces no lo podía hacer seguido, sino que era cuando ella venía a estudiar a Yarumal en la Universidad de Antioquia. Entonces en ese momento en Yarumal no estaba Lazos. No había Era Lazos. ella que iba hasta Yarumal y ahí dictaba las consagraciones. Ahí dictaba la consagración. Increíble cómo hacen jovencitos con tantas cosas por delante, pero que sacan de El su tiempo para mirar lo que ha logrado, no solamente en ti, me imagino que mucha gente allá en Yarumal. Muchísimo testimonio. Y logró mucho. De esa formación, de esa consagración, nos consagramos 50 personas. ¡Wow! 50, al cual hoy es la base de donde nació la localidad de Yarumal. Entonces, ¿cómo fue el hecho de que Dari dijera, yo voy a ser misionera? Ese hecho viene a ser cuando mi hermana se enferma. Uh-huh. Ella quedó como directora de la localidad. Mi hermana se enferma y el Señor lo tenía todo. Ella ya era como Ella era la misionera. encargada. Ella era la encargada, Ajá. ella ya estaba de misionera, ya estaba nombrada por Mauricio Giraldo. ¿Y tú estabas en la consagración? Ya me había consagrado, pero iba por laditos. Muy pero bien, no de muy bien. compromisos. Por laditos acompañarla. ¿Tú crees que por qué no te comprometiste? El temor, como el miedo, al verle tanto compromiso a ella y al ver que era de entrega total. Su testimonio me exigía mucho, el testimonio de mi hermana me exigía mucho. Wow. Entonces ese era temor de no hacerlo bien. Pero cuando ella se enferma, tocó. O sea, fue así. ¿Qué fue lo que sentiste en tu corazón? Dije, hay que ayudar, hay que hacerlo. Uh-huh. Si ella lo hizo por mí, yo lo tengo que hacer por muchos. Y eso fue impactante, eso fue de una. Y entré a ser misionera, me hice misionera y me fui formando. Y el Señor, ahí estamos. Ha sido lo mejor que me ha podido pasar. ¿Sabe por qué, Juli? Me demoré mucho para ser misionera. Si hubiese sido que eso de ser misionera para el Señor, ayudarle a tantas almas, me iba a ayudar más a mí, lo hubiera hecho antes. No hubiera perdido tanto tiempo, porque le ayudó más a mi alma. El ser misionera en Yarumal, el estar ahí, me ha ayudado más a mí. Porque el compromiso es todos los días, no con nadie, sino con Dios. O sea, es porque es Él conmigo, yo con Él. Como decía Monseñor Elkin, Él me mira y yo lo veo. Entonces, eso me sirvió mucho, porque ya no hay un compromiso con algo. De pronto, como lo hacía religiosa, iba a misa porque todos íbamos. Hacía las laudes porque todos lo hacíamos. No, aquí ya es mi compromiso. Aquí ya soy yo y Él.
mi vida espiritual es con el Señor. Entonces esto me ayudó mucho y esto me hizo más libre y más feliz. Porque no hay tú lo tienes que hacer, ¿no? Ella es tu amor con el Señor. Dari, ¿cuánto de misionera ya? ¿Cuánto tiempo? Llevo de misionera por ahí 7 años. 7 años. ¿Qué te has encontrado en todo esto, en toda esta misión? Que tú hayas dicho, wow. Juli, los retiros son especiales. Los retiros son especiales donde uno dice, esto es de Dios, esto es solamente lo hace el Señor. Ver niños, jóvenes. Y hay una particular conmigo, Juli, es ver personas tan mayores que te digan, ¿por qué no lo viví antes? Mamás de 80 años viendo un retiro, con un deseo de saber más, con un deseo de dejarse amar más por Dios. Eso es maravilloso, vale la pena, vale la pena. Y los jóvenes me impactan demasiado. Hay una particular en Yarumal, es la ausencia de Dios en los jóvenes. En Yarumal hay mucho suicidio, los jóvenes se ahorcan mucho. Entonces yo digo que por eso vale la pena. Y en los retiros se ven milagros. Y no milagros, sino de que un joven vuelva y crea en Dios, vuelva a Eucaristía, un joven verlo rezar el rosario, eso ya es una ganancia impresionante. Yo sé que muchos jóvenes están pasando por la situación que yo alguna vez pasé, el de no tener una mamá. Yo los invito, joven, no se sienta solo. Dios está ahí. Por más que tú creas que estás solo, Dios está ahí. Busca a alguien, déjate amar. No dejes que tu problema, tu soledad, el dolor de no tener una mamá y un papá te cierren. Hay muchas personas que te pueden ayudar. No te quedes solo. Habla. No hay cosa más linda que buscar a Dios y dejarse amar de Dios. Muchas personas llegan a tu vida a ofrecerte otras felicidades, pero son pasajeras, porque yo también las viví. Es buscar a Dios y dejarse amar por Él, que Él está sediento de jóvenes como tú. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso.